Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hola Laura, hola ese compañero que está ahí detrás del vidrio que no tengo idea de quién es, ¿cómo te va? Hola Graciela. Está concurrido hoy el asunto. Hola Pablo, hola Laura, hola compañero de cabina. Y hola a todos los que nos escuchan, especialmente un hola grande para los docentes, que hoy se conmemora el Día de la Docencia. Ahí en ese dilema siempre presente en las instituciones, que el 11 el Día del Maestro y el 17 el Día del Profesor, hace un tiempo largo se resolvió el 11 como el Día del Docente y se unificó ese día como día feriado para todos los niveles. Claro, porque como decíamos hace un tiempito, el 17 se conmemoraba en relación a la muerte de Estrada, claro, que fue un militante de la educación religiosa. Claro, sí. Bueno, hubo un consenso relativo, porque nunca hay consenso en estas cosas de la historia, para que el 11 de septiembre se conmemore el Día del Docente, así que hoy es el Día del Docente, aunque no muy feliz. Exactamente, te iba a decir, no hay que romantizar tanto la cosa y apelar a la lucha y a la permanente rebelión, porque las condiciones no son las mejores. No, están todos los docentes jubilados protestando junto al resto de los jubilados. El Frente Sindical Universitario acaba de empezar a movilizarse, mañana hay un paro por todo el día. Tenemos veto, ¿no? Por el veto a la ley de financiamiento universitario. Bueno, quienes no son docentes, pero están muy vinculados a la niñez y a su cuidado, los médicos del Garraham y todos los médicos de la salud pública, vetado. Y la frutilla del postre del día de la fecha, a todos los gobernadores que algunos de ellos lo apoyaron, le dieron entre comillas gobernabilidad, como decía el gobernador de nuestra provincia, Pasaracua, y como dice el candidato a diputado nacional Herrera Guas, que también fue gobernador en alguna oportunidad, nosotros le dimos gobernabilidad, le votamos todo y ahora no nos dieron nada. Y bueno, amigos. Bueno, se vetaron los ATN. Claro. Y la verdad que no sé qué provincia puede estar en este momento conforme con esa situación. Y hablábamos recién con Pablo, antes de salir al aire, que es escenario complicado, porque viene de un fracaso electoral contundente en la provincia de Buenos Aires, que si uno lo interpreta, más allá de que hay que ser cuidadoso en el análisis, no es que todos esos votos son peronistas ahora, pero sí creo que hay una cantidad de población que se dio cuenta que era una falsa expectativa la que tenía cuando lo votó. Mirá, recién yo estaba mirando hace un ratito por C5N, estaban cubriendo un acto que se va a realizar ahora en un rato con Karina Milei y con Martín Menem, en apoyo al candidato de la Libertad Avanza a diputado nacional. Y le estaban haciendo notas a gente que se acercó, padres de chicos con discapacitados, personas de asociaciones de defensa a los discapacitados, con mucho respeto, porque no insultaron al presidente, porque todo lo contrario, y reconocían que lo habían votado. Claro. Decían, yo lo voté porque creí que era otra posibilidad, y sin embargo hizo todo lo contrario a lo que yo creía que iba a hacer. Yo nunca creí que se metiera con mi hijo que tiene discapacidad, que nos saquen las pensiones, dijo una señora. El problema de las personas con discapacidad es un problema de larga data, dice, pero nunca vi algo tan horrible, tan mal como ahora. Claro, hay como un castigo, una crueldad orientada a todos los sectores más vulnerables. Y si el presidente se pelea con un chico con discapacidad de 12 años de edad,
Claro, y hay como una reacción, bueno, uno no entiende mucho cómo son los procesos sociales, ¿no? Habría que tener un sociólogo acá que interprete, pero evidentemente la gota que colmó el vaso de ese proceso de crueldad y de malestar que la sociedad fue acumulando es el tema de las coimas para mí, ¿no? Claro, bueno. Porque la coima es algo que se ve, que se sabe, que se conoce. No así el caso Libra, por ejemplo, porque hablar de las criptomonedas es un tema que nadie, o que solo conocen los que están en el negocio de las criptomonedas y algunos más, pero el de que le sacan, que no les aumenten las prestaciones a los jubilados y ellos están acumulando, y que por otro lado de la Agencia Nacional de Discapacidad hagan una coima con uno de los laboratorios más poderosos de la Argentina para comprar a precios siderales. Y bueno, amigo, un tipo, el dueño de ese laboratorio, uno de los dueños, que tiene 7 autos de colección, no de colección, sí, por eso, pero son autos de... pero ¿sabes lo que cada uno sale? No, bueno, eso acumulan y acumulan y acumulan. Como un hobby, digamos. Pero tiene que tener guita para poder tener este hobby. No, yo no lo tendría nunca, Pablo, no fui vos. No, mi auto está un poco pasado de... Va a ser de conexión, pero Bueno, y terminando nuestro picadito político, como le estamos diciendo últimamente, pero no dejando de lado el tema del Día del Maestro, primero te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mensaje al 3764-763712, repito, 3764-763712. Y también decirte que esta radio la bancan los que colaboran, los que la escuchan, los que se asocian, los que contribuyen, todos los que estamos acá hacemos esto no cobramos un peso por hacer los programas, pero la radio necesita sostenerse, necesita mantener su tecnología, para poder salir por internet, para poder salir al aire. Así que si entras, si querés contribuir, entras a la página, ponés 99.3, o si querés 99.3 La Voz Capital, y ahí te va a indicar cómo podés colaborar. Cada cual colabora como puede, el monto que puede y de la manera que puede, pero siempre eso puede ser útil para arreglar un micrófono, para mejorar un auricular, antena, no sé, para pagar el alquiler de la antena, claro, todas esas cosas. Bueno, como anticipamos, hoy estamos en el Día del Docente y retomamos desde el final del programa anterior que habíamos conversado un poco, comenzamos a conversar sobre una personalidad descollante, diría yo, de la historia argentina, no solo en el plano educativo, también en el político, en el periodístico y en el literario, porque digamos que Sarmiento fue una enorme personalidad y controvertida personalidad. Diríamos, no solo fue el padre del aula. No solo fue el padre del aula, aunque bueno, como decíamos al principio, a mí me suena raro que siempre las muertes se tomen como base de conmemorar algo, ¿no? Bueno, hoy, 11 de septiembre, en Paraguay, falleció hoy no, digamos, en esta fecha, ¿no? El Domingo Faustino Sarmiento, y por eso se conmemora el Día del Docente. Sin duda, un personaje, como dije antes, controvertido, pero innegable, que fue un disruptivo en su época, que confrontó con su época y también tuvo dificultades con su época. Algunos dicen que su afán por ampliar la educación y hacerla pública y extenderla, mucho tuvo que ver con su experiencia personal de las dificultades que tenía para acceder a la escuela. Él tuvo que trasladarse de San Juan a Tucumán para ir a la escuela, porque no había en su provincia, y era un lector natural. Sí, pero para hacer los primeros, lo que serían en aquel momento los primeros grados de la primaria, que sí los hace en San Juan, siempre se decía que Sarmiento nunca faltaba, ni siquiera cuando estaba en el patio de su casa. Y Jaureche tiene una frase muy
que hoy la recordó Felipe Piña en una nota que le hicieron en el Destape, dijo, lo que pasa es que en San Juan nunca llueve, por eso no hay más escuelas. Claro, y además la casa actualmente donde se conserva, donde él vivió, también se ve que había construido esa parte trasera de su casa, el espacio para la escuela. Pero no obstante, era un niño lector, era un niño interesado en aprender. Hay muchas anécdotas de él, ¿no? Con el tema de su lectura y su afán de leer en todo momento y lugar. Trabajó en muchas cosas. Hay un libro que yo se lo recomiendo a la audiencia, me pareció bien interesante, de García Hamilton, que se llama Cuyano Alborotador. Y es la historia, es una biografía no autorizada, porque Sarmiento ya lo vivía, pero no lo hubiera autorizado porque cuenta de su romance con la hija de Vélez Arfiel, que dice que lo acompaña su romance con las maestras norteamericanas que trajo para después vamos a hablar del normalismo. Claro. Bueno, muy interesante el libro de García Hamilton, Cuyano Alborotador. Y Piña también escribió, cuando escribió sobre los mitos de la historia argentina, y de a Sarmiento. Y también Piña hoy decía, un libro que me lo voy a comprar porque no lo leí, que es una historia de las calles de Buenos Aires. Y entonces él cuenta que la avenida Sarmiento, qué significa y quién era Sarmiento, la avenida Vélez Arfiel, que tal cosa. Y decía cosas muy, muy graciosas. No sé si escuchaste que el monumento, se calcula que el monumento a Sarmiento en Capital Federal está exactamente en el mismo lugar donde estaría ubicada la cama de Rosas cuando vivía ahí en su mansión. No, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero o el monumento de Lavalle frente a la casa de Dorrego. Bueno, también pensaba cuando lo escuchaba a Piña, cuando lo escuchaba a Piña, y cuando uno ahonda un poquito en la historia, cómo esta cuestión de la grieta que nos metieron o trataron de meternos hace poco viene de lejos. Y acá, retomando a Sarmiento, indudablemente tenía un ideal de país, pero era un ideal de país sustentado en una mirada extranjerizada, digamos. El reconocimiento de lo originario, el reconocimiento de lo propio, bueno, está expresado en civilización y barbarie, ¿no? O del mestizaje, claro, que sería el caso del gaucho, y la forma despectiva que él tenía. Hoy le preguntaron, justamente a Ari Vicalar le pregunta a Felipe Piña, ¿es cierto esa frase de Sarmiento, no ahorren sangre de gaucho? Sí, es verdad, dice, está escrita. Hay documentos que muestran que él escribió eso. Lo mismo cuando expresa quiénes deben ir a la escuela y él excluye a los indios, porque son ineducables según a las mujeres. Pero el tema de la paradoja, que pese a esto, fueron las mujeres las primeras maestras y fueron decididas como ideales para ser docentes por esta mirada o este rol maternizante que le dio él a la educación, ¿no? Ahora, fíjate vos una cosa, ¿no, Graciela? Yo pensaba, él hablaba de, por ejemplo, de quienes se podían o debían ser educados y quienes no, excluye a las mujeres. Sí. Y uno puede decir, bueno, era la época. Sin embargo, Manuel Belgrano, muchos años antes, creó escuelas para que se incorporaran las mujeres. Claro, entonces, era una cuestión ideológica. Exactamente, creo que sí. Y desde lejos ya se vino definiendo quién está de un lado y quién de otro, la concepción de un país para todos, de un país más chiquito, bueno, del acceso a los derechos de todos, ¿o no? Bueno, ¿y qué fue, Graciela, vos que sabés tanto de este tema? ¿Qué fue el normalismo? No, sabés, el normalismo sabés. Bueno, el normalismo. En realidad, Sarmiento se inspira un poco en el sistema educativo norteamericano, en la organización y en la disciplina de ese sistema, y con la intención de trasladar esa experiencia a la Argentina, trae maestras norteamericanas. Es muy famosa, hay una película inclusive que habla de las maestras norteamericanas. El modelo de la maestra era una maestra abnegada, entregada absoluta y definitivamente a la tarea de educar, con ciertos rasgos morales destacados. Inclusive hay un guión, una especie de ¿cómo sería? Como un cuestionario que tiene que tener la mujer, tiene que completar la maestra
para poder desempeñar su rol, sí, que habla desde una especie de protocolo. Exacto, no me salía el protocolo. Entonces va desde cómo tenía que vestirse, cómo tenía que mostrarse en público, no podía mostrarse con ningún hombre que no fuera su padre o su hermano, no podía vestir ropa así provocativa, bueno, provocativa para la época. Para la época, claro, bueno, pero básicamente tenía que guardar un montón de cuidados. Y el normalismo en la Argentina fue una creación fundamentalmente orientada a consolidar la formación del Estado Nacional. Nosotros tenemos como país una historia diferente, por ejemplo, que Estados Unidos. Estados Unidos conformó el Estado después que el territorio estaba organizado y gobernado. En nuestro país los territorios estaban gobernados, pero no estaban organizados en una unidad. Entonces el Estado se impuso a esa diversidad. Y para imponer ese Estado en un territorio tan extenso como el que teníamos y tenemos, hubieron dos instrumentos que fueron importantísimos: la escuela y el fortín. Es decir, el fortín para contener la indiada, ¿sí? La invasión de los no deseables a los territorios civilizados, y la escuela para contener ese territorio dentro de un ciudadano, entre, digamos, la formación del ciudadano, que tuviera conocimiento de las leyes, que se apegara a las leyes, que tuviera alguna noción de su pasado o la construcción de una historia común que adhiriera en todo el mundo, y de la lengua. Acá con la lengua aparece un tema, que fue la imposición del idioma español por sobre todas las lenguas regionales, aborígenes y bueno, y la diversidad de inmigrantes, mapuche, guaraní, claro, etcétera, ¿no? Pero eso fue, y el normalismo era como una misión, ¿no? Fue una misión que tenía que ver con eso. Bueno, vamos a escuchar un material que nos pareció bien interesante sobre los normalistas. ¿Qué es esto de los normalistas? Cuando repasamos nuestra experiencia escolar, descubrimos las marcas que recibimos de la educación, desde la forma de agarrar un lápiz para empezar a escribir hasta las temidas sanciones de maestros y directores. Para los especialistas, estas marcas son el pasaje que nos permite entrar a la civilización. La escuela sarmientina tenía como idea central el vínculo de la escuela con el progreso, el vínculo de la educación con el progreso. La misma palabra institución habla de una idea de instituir, de dejar una marca en el otro, de apostar por ese otro para que se transforme en otra cosa de lo que es. La escuela argentina y la escuela en general como institución participa en su lógica fundamentalmente de la idea del pasaje de un acervo cultural. Uno podría decir que la escuela toma una función en relación a la educación que es de conservación, tiene una pata muy fuerte en relación a pasar el pasado. Estos rasgos distinguieron a las escuelas occidentales durante el siglo XIX y XX. En nuestro país, donde la escuela tuvo un rol fundamental para la construcción del ser nacional, la enseñanza se consolidó con las escuelas normales, creadas a partir de la necesidad del Estado de formar un cuerpo docente preparado y sin fisura. Cuando la escuela tiene como propósito educar al ciudadano, educar al pueblo soberano, empieza a constituirse en la escuela argentina de fines del siglo XIX una red de normas, es decir, una escuela que tiene como punto central la normalización. Había que pasar de un pueblo bárbaro, salvaje, a un pueblo civilizado. Y ese pasaje de la barbarie a la civilización es un pasaje por la inscripción en la norma, la inscripción en la ley. Bueno, estos testimonios fueron recogidos donde Natalia Fattore y Silvia Serra, dos docentes de la Universidad Nacional de Rosario, y Isabelino Pindo Sieder, Pindo le decimos, aquello que lo conocemos por ese Isabelino tan extraño que le pusieron de nombre, que es un pedagogo de la ciudad de Buenos Aires. Claro, estaba escuchando lo que cada uno aporta, que de hecho es sumamente interesante,
Y pensaba, ¿no?, cuando el normalismo se inserta en el sistema público argentino, que también es un mérito importante y hay que destacarlo, la creación del sistema público de enseñanza en Argentina fue pionero en América Latina, y determinó, bueno, salir del analfabetismo, incluir cantidad de población extranjera que había llegado a poblar la Argentina o trabajar acá, y bueno, tiene toda esa contradicción que hablábamos antes, ¿no?, entre la gente que estaba en el es más contradictorio que la ley 1420, impulsada por Sarmiento, se apruebe en el gobierno de Roca, que al mismo tiempo exterminó a los pobladores de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia. Sí. Más paradójico y controvertido. Y pensaba esa idea, ¿no?, de construir esa escuela sin fisuras, como decía alguien en este testimonio que escuchamos, y que además se conformó como un templo, ¿no?, el templo del saber, y lo que se aprendía ahí era lo válido. Lo que traía a la gente, el alumno, el ser humano que asistía a la escuela, era lo que tenía que dejar afuera, porque adentro de la escuela estaba la civilización y afuera era la barbarie. Imponer ese modelo fue muy costoso, porque yo pienso que hasta el día de hoy tenemos todavía resabios de ese concepto civilizatorio, ¿no? Sin duda, a veces los propios docentes, sin darnos cuenta, y lo digo en plural, en primera persona en plural, porque siento que a veces a uno le ha pasado también, dando clases en instituciones, a veces nos atraviesa esta cosa racista, clasista, y pensamos, bueno, a este no le da la cabeza, pobrecito, debería estudiar otra cosa, y toda esa cosa excluyente que también tuvo toda la política social y educativa de Sarmiento, que era la educación para algunos, la educación para los que se asimilen, como decía Pindo Sieder, a los que se asimilen a la normalidad. La normalidad es ser como se definía desde el poder. Claro, y a eso se agrega un detalle, que el proceso de formación docente, a partir de esa iniciativa del normalismo, se acentúa en la Argentina con la atracción a un sector social, que fue la clase media, mujeres de clase media, que como la época no les permitía un proceso de inserción en carreras universitarias más complejas, no trabajaban, no tenían salida. Pero además hubo mujeres como Cecilia Grierson, por ejemplo, que para estudiar en la universidad tuvo que hacer cosas increíbles. No podían ingresar a medicina. Yo lo que digo es también que esa mujer de clase media tuvo primero un mandato, que era esto, ¿no?, formar la nación, normalizar la sociedad, civilizar a la población escolar, y quizás cumplió con rigurosidad su tarea y su misión, pero también quedó sentado en la escuela ese concepto, aunque las maestras hoy no son todas de clase media, esta idea selectiva, ¿no?, de quiénes son los que avanzan, quiénes son los que no. Venía escuchando en el Destape, antes de llegar acá, algunas editoriales del diario La Nación a lo largo del tiempo respecto del Día del Maestro. Entonces es muy interesante, ¿no?, cómo este proceso de civilización y barbarie se siguió sosteniendo en la mirada de ciertos sectores sociales y de comunicación en la Argentina, porque siempre está la mirada en el pobre como el deficitario. Y lo más reciente es, no trabajan porque no vieron trabajar a sus padres. Entonces hay una comunidad... no tienen voluntad de buscar trabajo, como si conseguir trabajo... Como ahora que dijeron que votaron el gobierno, votaron porque cagan en un balde, ¿no? Entonces más o menos ese perfil de descalificación de los sectores populares arraiga desde lejos, me parece. Seguro. Bueno, y nosotros... nos pareció que una manera de pensar el Día del Maestro también era preguntarle a algunas docentes qué era ser docente, cómo veían ellos su función. Así que vamos primero a escuchar dos partes de un testimonio de Camila Benítez, que es docente de nivel primario, y después pasamos otros. Mi nombre es Camila Benítez,
Soy docente en una escuela pública en la ciudad de Posadas hace 8 años, que vengo eligiendo la educación, y siento que elegí y sigo eligiendo enseñar porque entiendo que la educación es un pilar fundamental para nuestra sociedad y me gusta saber que puedo brindar herramientas y mi conocimiento y ayudar a crecer a mis estudiantes que van a ser los protagonistas en un futuro de esta sociedad, ¿no? No solamente impartiendo conocimiento, sino que también entendiendo de que cada niño, cada niña es un mundo con educación emocional, con aprendizajes significativos. Siento que es una manera de aportar un poco, un granito de arena en este mundo, en esta sociedad, enseñando, y fue por eso que elegí ser docente, y es por eso que sigo eligiendo esta profesión. Así que bueno, siento que hoy tenemos muchos desafíos dentro del aula y bueno, y fuera también. Creo que el desafío más importante es poder hacer entender que la empatía, el respeto, el trabajo en equipo es muy importante dentro de un aula y para la vida en sí, que siendo personas individualistas o egoístas no podemos proyectarnos como sociedad, sino que siento que es un gran desafío que los niños y las niñas aprendan a sociabilizar, a ser empáticos, a respetar al otro, a la opinión del otro. Siento que hoy es un gran desafío esas cuestiones dentro del aula, y también un gran desafío sumar a la familia a este proceso, ¿no?, de enseñanza y de aprendizaje, que las familias también se puedan involucrar en el recorrido, ¿no?, que hacen sus hijos en las escuelas, y que también se hagan un poco eco de estos conceptos o de estos valores que tratamos todo el tiempo de inculcar en las aulas. Bueno, escuchaba lo que aportó Camila desde su experiencia, y pensaba que hoy leía justamente un artículo relacionado, muchos artículos hoy al Día del Docente, que los niños, los jóvenes, dicen en muchos casos: en el único lugar donde me preguntan cómo estoy es en la escuela. Y pensaba yo que esto que dice ella, ¿no?, de la empatía, de estar atento, de ser observador, de ser escucha, a veces la escuela es el único lugar. Bueno, lo fue siempre en las crisis también, ¿no? Uh-huh. Como el último eslabón del Estado, donde puede contener un poco al ciudadano, al niño, a que arrastra los problemas de su casa, del padre desempleado, de la falta de alimento, en fin, de tantas cosas que hoy atraviesan a los niños. Graciela, te iba a proponer un cambio nuestro, porque resulta que acordamos con una docente también, sí, con Victoria Rosenfeld, llamarla ahora en unos minutos. También queríamos pasar un tema musical antes, pero que vamos a ver si alteramos un poco el orden y la vamos llamando a Victoria, le hacemos la entrevista, después escuchamos el tema musical y después retomamos los otros aportes. Dale, no hay problema. Bueno, mientras tanto, nos estamos comunicando con Victoria. Sí, el tema de lo que relata la mayoría de los docentes sobre las dificultades, creo que ha desafiado también el pensamiento hoy sobre qué escuela tenemos que tener hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la escuela? Bueno, ahí tenemos en línea a Victoria Rosenfeld. Hola Victoria, acá Graciela Carta, Pablo Gain te saluda. Hola Victoria. Hola. ¿Qué pasa, Graciela? ¿Cómo? Hola. Pablo, ¿y quién más está? Graciela Carta, que te saluda. ¿Cómo andás? Victoria, vos sabés que te estamos escuchando muy mal, no sé si tenés problema con la señal
o estás en alguna actividad? Porque, a ver. No sé. Ahora hacer llamadas de WhatsApp, no tanto del teléfono. No, ahora está un poquito mejor. Bueno, vamos a decirles que Victoria Rosenfeld es profesora de historia, egresada de la Universidad Nacional de Misiones, tiene 23 años de antigüedad como docente, es militante del Partido del Trabajo y el Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario. Y en este día del... Así es, dijo. Asiente. Bien. Queríamos... Todo verdad. Estamos... bueno, es lo que vos me dijiste que diga. Nosotros no agregamos nada. Bueno, no, vos sabés que estamos hablando hoy, 11 de septiembre, del Día del Docente. Estuvimos hablando un poco acerca de Sarmiento, de su impronta. Estuvimos escuchando algún testimonio de docentes de acá, de la ciudad de Posadas. Vamos a seguir después con otros. Pero nos gustaría conversar con vos acerca de algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo decidiste ser docente? ¿Por qué decidiste hacer esa carrera? Creo que por mucha influencia paterna, ¿viste? Esto, que la de ir en el telón de actos que va a salir mañana en las escuelas, en una en la que trabajé ayer, decía la educación o educar es un acto de amor, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Me educaron, me parece, con mucho amor al prójimo, mucho brindarse, y la educación tiene mucho de eso, ¿no? De darse, de brindarse, de amar, de acompañar. Bueno, así fue aprendiendo de que es una hermosa forma de querer, de apreciar y de cambiar el mundo. Claro. Y con respecto a vos tenés 23 años de experiencia docente, viste que la docencia se va como profesionalizando en el tiempo, en ese proceso de trabajo, en el campo laboral. Sí. De ese inicio que tomaste la decisión por estos ideales de solidaridad, de entrega, de relación con el otro, ¿qué experiencia acumulaste? ¿Cómo viviste estos años en relación a ese inicio? Y mucho aprendizaje. Siempre digo, no sé si mis alumnos aprenderán algo, pero yo aprendo mucho todos los años. Bueno, dicen que si vos aprendés, el alumno aprende también. Sí, ojalá, sí. Bueno, aprendí mucho, qué sé yo. Y una de las cosas que aprendí, por ejemplo, es que el que se enoja pierde. Así que tengo un llevar docente bastante tranquilo en general con mis alumnos. Por lo menos de mi parte, no sé cómo lo verán ellos, ¿no? Claro. Y vos das historia. Viste que hay toda una idea sobre el tema de la relación de los jóvenes con la historia, por muchas razones existenciales. O sea, son presentes, el tiempo para atrás no les interesa mucho. Y la historia de la escuela, suele resultar un tanto densa para muchos chicos y chicas. ¿Vos cómo vivís eso? ¿Cómo lo trabajás? Y trato de plantear siempre la historia desde el presente, desde lo que está pasando en la semana o en la semana pasada, y ver cómo vinculamos las desigualdades actuales con las desigualdades del pasado, o las injusticias actuales con las injusticias del pasado, las luchas actuales con las luchas del pasado, digamos, para que sea algo que no tenga que ver con algo que fue, sino algo que está pasando, digamos. Claro. Y que en realidad lo que, si vamos a estudiar la historia, tiene que ser para aprender cómo encarar la actualidad. Claro. Ya sea con lucha o con debate o con planteo o con discusiones. Claro, por ejemplo, la historia no tiene que salir de eso. Por ejemplo, hoy el gobierno nacional nos hizo varios regalos a los docentes. Por ejemplo, vetó la ley de financiamiento universitario como una posibilidad
de que nuestro sistema público universitario tiene casi inédito en el conjunto de América Latina, que es totalmente gratuito, que hay apoyo a los estudiantes con sistemas de becas. ¿Sí? No te escuché la última parte. No, lo que decía es que nuestro sistema universitario es un sistema altamente inclusivo. Es decir, se toma conciencia de que la universidad, el estudio de la educación superior, es un derecho humano, en concordancia con lo que planteó en su momento las reuniones de la CRES, por ejemplo, en Córdoba. Es decir, ese derecho hoy está siendo vulnerado con el veto del presidente. Sí. Y digo que... ¿Qué piensan, por ejemplo, los estudiantes con los que vos trabajás en las escuelas secundarias acerca de estas cosas? Y el tema, me parece, a debatir con los estudiantes es el modelo de país y el modelo productivo para este país, para esta Argentina. Si nosotros discutimos eso, vamos a poder pensar si necesitamos o no necesitamos una educación superior, digamos. Si vamos a tener una matriz productiva como la de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, la verdad que no necesitamos universidades. Sí, un poco. Así que una matriz productiva que lo único que hace es producir materia prima, necesita solamente mano de obra no especializada. Claro, seguro. ¿Y qué dificultades encontrás vos en el sistema, en las instituciones donde trabajás, para desarrollar tu tarea docente? ¿Qué dificultades me preguntás? Sí, ¿qué dificultades, qué obstáculos, qué momentos complicados? Los jóvenes están en una situación muy complicada en general, digamos, porque no es que es nueva la situación mala, digamos, esta falta de perspectiva, digamos, de para qué esfuerzo, para qué el sacrificio de quemarme el cerebro para estudiar algo, para poder comprender o para poder entender cómo funciona la matemática o cómo funciona el mundo social, cuál es el resultado, qué ventaja tengo, me va a generar en el futuro esto, ¿no? En una Argentina que venimos de una gran desindustrialización, es como que la educación perdió mucho sentido, el sacrificio, el trabajo pierde sentido, así que los jóvenes están bastante con falta de perspectiva, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo del estudio como que no tiene últimamente recompensa, ¿no? Pensemos nada más las condiciones de trabajo de los docentes que nos hemos especializado en trabajo intelectual, que es el ser docente, y que está tan desvalorizado en la sociedad y en la economía argentina. Bueno, y así como el trabajo docente, un montón de trabajo que ni hablar ahora con todo lo que está desvalorizado el trabajo científico, con la desfinanciación del CONICET, digamos, de qué sirve estudiar. Así que creo que tiene que ver con las condiciones de la valorización del trabajo, ¿no? Que está desvalorizado justamente, entonces eso es como que pierde un poco el sentido. O sea, ¿cómo se preparan los jóvenes hoy para el futuro? Claro. Es como que la tarea... Sí. No te iba a decir que la tarea de generar el deseo de aprender, que más allá de los réditos materiales o laborales, que son legítimos, que se oriente hacia eso el estudiar, también hay una parte humana, personal. Siempre estudiar te da más herramientas para enfrentar hasta las peores crisis, ¿no? Pero en ese contexto que vos describís cuesta mucho generar esa conciencia, me parece. Sí, cuesta mucho. Yo creo que los jóvenes venían de una situación precaria, pero se precarizó muchísimo en los últimos meses. Se precarizó mucho más, digamos. La situación se desmorona. Yo veo como que se desmorona frente a mis ojos la situación económica,
hay mucho más hambre, Claro. hay mucho más droga en las calles. Más droga. Frente a mi casa es permanente el circular. Yo vivo en uno de los innumerables barrios posadeños, ¿no? Ujú. La droga avanzó muchísimo y esa es la realidad de los jóvenes, y en el medio de todo eso, en el medio de que no hay en la casa, en La Plata no alcanza para pagar la luz y el agua, y enfrente de mi casa me están vendiendo droga, yo quiero que estudien la Revolución Francesa. Claro. Por lo tanto es complejo, digamos. Muy complejo, claro. ¿Y vos qué Pero Sí, te queríamos preguntar un poco para ir cerrando la charla, ¿cómo ves vos la situación de los docentes frente a este contexto que vos describías y que además se agregan factores de la tecnología que invadió la vida con las redes, la inteligencia artificial, todo esto que ingresa a la vida de los jóvenes también, y que no sé cómo está la escuela preparada para eso, la docencia, cómo está preparada? ¿Cómo lo ves vos? en la escuela ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahora te escucho. ¿Hola? De repente se me ha cortado, sí. ¿Escuchaste lo que...? Sí. ¿Sí? Bueno. Decía que tenemos un debate en los espacios educativos alrededor de la tecnología, de la inteligencia artificial, ni hablar. Eso todavía ni lo asomamos a comprenderlo todavía, lo que significan esos cambios. Claro. Pero sí el uso de la pantalla, de las pantallas, es algo que también se suma a los daños y a los riesgos a los que están expuestos los jóvenes, ¿no? Hoy personalmente observo como ya casi un mecanismo de dominación las redes sociales y el uso de pantallas. Es muy difícil competir contra eso y ponerse al ritmo de la generación de dopamina que le plantea el uso de las redes sociales y de las pantallas. Eso es todo un desafío que tenemos los docentes frente a eso. No todos, no todos, el gremio docente es muy grande, no todos estamos con la energía de poder enfrentar esta batalla que tenemos también con el uso de las pantallas. Tal cual, la energía de la decisión de revisar, que uno como docente siempre tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo, ¿no? Yo siempre digo, o te adaptás a los cambios culturales que se van imponiendo y a las nuevas poblaciones que tenés, o te tenés que ir, me parece. Sí, no, es permanentemente te tenés que estar ayornando, claro. Tenés que estar replanteándote lo que haces, lo que dejas de hacer, qué herramientas utilizás, qué argumentos utilizás permanentemente. Claro. A mí me pasa por ahí que hay argumentos o trabajos que los planteaba hace 5, 6, 7, 8 años atrás, que hoy yo no los puedo plantear, digamos. Claro. Yo cuando por ahí hablaba de la Revolución de Mayo podía hablar del argentinazo, pero hace 20 años podía hablar de eso. Hoy los niños ya no saben más qué es el argentinazo. O cuando hablo de Venezuela puedo hablar de Barack Obama y de Hugo Chávez, y hoy los chicos tampoco saben más de qué se trata todo eso. O sea que también uno tiene que ir ayornándose permanentemente con los argumentos y con la tecnología. Tal cual. No, nada, Victoria, seguiríamos charlando, pero sabés que los tiempos de los medios son acotados. Así que te agradecemos mucho por esta gracias y feliz día. Feliz día. Bueno, pese a todo, porque feliz hay que estar para seguir luchando. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, y hecha esta entrevista, podemos escuchar un tema musical. Vamos a la música. Vamos a escuchar un tema musical, es El Cosechero, el famoso tema de Ramón Ayala, pero por un grupo muy particular que se llama Tonolec. Me encanta.
Bueno, gran tema de Ramoncito allá. Lo bailamos y lo cantamos acá. Y en la voz de Charo Bogarín, integrante de Tonolec, una formoseña, cuyo papá fue un dirigente de los trabajadores de origen indígena, que está desaparecido, lamentablemente. Una gran cantante, Charo, sí, una gran interpretación. Bueno, y vamos a volver entonces con los testimonios de algunos docentes. Vamos a escuchar ahora uno de Nelida González. También profesora de historia. Profesora de historia, docente de nivel medio y también de la Universidad de Misiones. Hola, buenas tardes. Quiero contarles acerca de mi elección de la docencia como profesión y los desafíos que tengo hoy como docente. Mi camino hacia la docencia no fue directo. Cuando terminé la secundaria, existía un mandato muy fuerte para las chicas y sobre todo si éramos de hogares humildes. Teníamos que ser maestros. Pero yo quería un poco más. Es allí donde descubrí que ir a la universidad era una posibilidad y no dudé. Me inscribí para estudiar la licenciatura en Historia y luego el profesorado. Fue ahí, recién en ese momento, cuando me sentí plenamente una futura docente por elección propia. Los desafíos. Hoy creo que ser docente nos desafía más que nunca. Nuestra tarea va mucho más allá de enseñar contenidos. Debemos acompañar a nuestros estudiantes a enfrentar un mundo en crisis, una crisis económica, social, cultural y ambiental. Un mundo donde emergen nuevas y duras problemáticas como la trata de personas, el grooming, la salud mental, la seguridad. Frente a este panorama, nuestra labor es pensar en pequeñas acciones transformadoras, acciones que puedan cambiar la vida de nuestros estudiantes, porque ellas y ellos merecen un futuro más justo y equitativo. Feliz día a todos y a todas las docentes, les mando un abrazo grande. Estaba pensando cuando escuchaba el testimonio de Nélida, ¿no? Que hace 2 días, ayer, no sé cuándo fue la noticia de esa situación de la niña de 14 años, me hizo acordar por lo que dijo de grooming y de violencia. O sea, la escuela rebota, ¿no? Una cantidad de situaciones que vienen de la vida familiar, de la vida social, y la verdad que es el espacio donde, digamos, la mayor sensibilidad del mundo tiene que desarrollarse para contener, para orientar. Hay un desafío creciente en eso, porque también el modelo de la docencia, digamos, de mucha tradicional, por llamarlo de alguna manera, siempre fue el transmisor de conocimientos, ¿no? La idea. Hoy, con la cantidad de información que circula en todos los medios tecnológicos, los jóvenes acceden solos. Entonces la tarea es más crear el espíritu crítico, enseñar a dudar, saber que de todo ese montón de cosas tiene cierta veracidad, que es falso. Encima sumarle ahora que te pueden publicar una imagen de San Martín diciendo un discurso con la voz de Perón, que o hacerle decir a algún dirigente alguna cosa que no dijo. Pero bueno, construir con los alumnos eso, ¿no? Esas herramientas para enfrentar ese mundo. O sea, que ya no es la fuente de saber solamente, más allá de que tiene que tener una estructura intelectual desarrollada. Y pensar también en el tema de lo empático, ¿no? De lo psicológico. Que ya lo decía Camila en su intervención. Claro, porque hay también un tema que tenemos que afrontar como sociedad, que hay una cierta soledad de los jóvenes y que también las redes lo han aislado. Hay mucha conexión, pero poca
relación, sí, el cuerpo a cuerpo, claro, cara a cara. Todo está mediatizado por sí, las pantallas. Sí. Vamos a escuchar otro, pero antes de escuchar a María Laura, otra docente, quiero decir, porque la conozco bastante, a Nélida González, a quien escuchamos hace un ratito, que Nélida no solo se dedicó a la docencia, es docente universitaria, sino que hizo muchísimas cosas. Hoy es secretaria de extensión de la Facultad de Humanidades, fue directora de la editorial universitaria, es decir, desplegó toda una serie de otras cuestiones que también son educar, quizás no en la formalidad del aula, de la clase, pero son que posibilidades también, que desarrolla la docencia, como también esto que intentamos hacer nosotros desde este humilde programa, que también de algún modo es educar. Vamos a escuchar a María Laura. Buenas tardes, mi nombre es María Laura y yo elegí ser docente por un impulso natural. Creo que ya desde pequeña no solo jugaba a hacerlo, sino que también esto se trasladó a mi adolescencia, donde comencé a practicar mi rol con los niños más pequeños del barrio. Bueno, hoy en día puedo decir que el mayor desafío para mi contexto en el cual estoy educando es centrarse no solo en la transmisión de los contenidos básicos, sino también inspirar a los niños. Y esto tiene que ver un poco con su autoestima, para poder generar cambios positivos en su aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Y esto deviene en consecuencia de todas las problemáticas económicas de las cuales los niños están inmersos desde el seno familiar. Es muy difícil enseñar en un contexto donde las prioridades son claramente otras, no solamente las de cubrir ciertas necesidades básicas como de vivienda, vestimenta, alimentación, educación, sino también la escuela es un momento, es un espacio donde el niño puede hablar de sus problemas, de sus cosas personales que lo atraviesan y que influyen directamente en el aprendizaje. Justamente María Laura rescata eso que hablábamos, ¿no? De la importancia que tiene. Siempre recuerdo una imagen que circula bastante en algunas redes, que es una imagen muy interesante porque simboliza esto que ella expresa, ¿no? Es una gran lluvia que acontece en el contexto y es la maestra con un gran paraguas y sus alumnos abajo. Entonces simboliza, ¿no?, eso, un espacio donde se hace un paréntesis a esa vorágine de la vida, o es un lugar también donde se puede proteger de la tormenta, o hablar de sus propias tormentas. Aunque también eso puede ser un poco paradójico. ¿En qué sentido? Muchos docentes interpretan que mientras están adentro del aula ellos no tienen por qué vincularse con el resto del mundo. El aula y la escuela es otra cosa distinta, ¿no? Claro. Entonces ahí a veces también hay un tira y afloje entre que la escuela sea un lugar de contención, que la escuela sea un lugar a donde el chico, sobre todo el más humilde, pueda ir y tener encontrar desde la comida, porque hoy las necesidades son esas, desde la comida al libro, a la computadora o a lo que fuera, cuando hubo buenas políticas educativas y sociales. Pero también a veces es, bueno, como dicen muchas maestras, cada maestra cierra la puerta del aula y este es mi mundo y esto yo lo manejo y se terminó. Claro, pero de todos modos también creo que hay que tener un equilibrio entre esa cosa de contención, de lo afectivo, que es esencial, es la base, es el combustible de la vida, pero también ser capaz de instrumentar un camino de inteligencia, de desarrollo racional para comprender el mundo, para actuar en el mundo, para enfrentar el mundo, digamos, saber cómo es el mundo en el que vive. Bueno, ahí está Laura Eva Locina nos está amenazando que nos va a cortar el programa si no terminamos ya mismo. Entonces vamos a decir que nos vamos a despedir
con un tema que se llama A Todo Ritmo para ponernos contentos, claro, porque finalmente hoy es el Día del Maestro. Claro. Así que métale, doña Laura, y nos Felicidades y hasta el encontramos jueves.